Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del chisme, y no cualquier chisme, sino el que involucra a dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos hizo suspirar en Love is in the Air. ¿Pero por qué hoy? Bueno, porque finalmente, después de mucha especulación, rumores y ansias de sus fans, Hande ha decidido abrir su corazón y contarnos la verdadera historia de amor que vivió con Kerem. Y créanme, es una historia que no se pueden perder. Prepárense para descubrir secretos, emociones, detalles jugosos y, sobre todo, una visión mucho más profunda de lo que parecía a simple vista. Es hora de desentrañar el drama romántico de la vida real. Antes de que nos adentremos en este apasionante relato, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Además, me ayudan a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Y ahora sí, comencemos con este viaje emocional. La historia de Hande y Kerem, como la de muchos romances que surgen en el mundo de la farándula, comenzó en el set de grabación. Love is in the Air Senkalkapm, la serie que los catapultó a la fama internacional, fue el escenario donde se encendió la chispa. A pesar de que ambos eran ya figuras reconocidas en Turquía, la química que transmitían en la pantalla era, y es, innegable. No era solo la química que construían sus personajes, Eda y Serkan, con sus diálogos ingeniosos y sus miradas llenas de deseo, sino también esa conexión especial que se filtraba entre ellos, fuera del guión. Era palpable en sus miradas, en sus sonrisas, en la forma en que se buscaban sutilmente durante las grabaciones. Era una electricidad que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones. Al principio, como suele suceder en estos casos, negaron cualquier tipo de romance. Decían que eran solo amigos, compañeros de trabajo, que la magia que veíamos en la pantalla era producto de su profesionalismo, de su talento actoral y de la cuidadosa dirección. Pero, seamos honestos, ¿quién les creía? Absolutamente nadie. La química era demasiado fuerte, la complicidad demasiado evidente. Todos los fans y los medios de comunicación, estábamos esperando el momento en que confirmaran lo que era más que evidente. La expectación era máxima. Y bueno, el tiempo, como suele ser, les dio la razón, aunque de una manera que al menos al principio fue un poco inusual. En esa época las redes sociales eran el termómetro más fiable de cualquier romance en el mundo del espectáculo. Y Hande y Kerem eran muy activos en ellas. Instagram, Twitter y demás plataformas eran el escaparate perfecto para sus sentimientos. Las fotos juntos, los comentarios cariñosos, las indirectas sutiles y no tan sutiles, todo apuntaba a una relación que florecía a la vista de todos. Pero como buenos profesionales y sobre todo como buenos actores, manejaban muy bien el juego de la intriga. Sabían cómo mantenernos en vilo, cómo alimentar la curiosidad de sus seguidores y cómo jugar con las expectativas. Recordemos que en ese entonces, la industria de las telenovelas turcas estaba en pleno auge a nivel mundial. Love is in the Air arrasaba en audiencias en Turquía y conquistaba mercados internacionales. El interés por sus protagonistas era desmedido. Cada foto, cada vídeo, cada movimiento de Hande y Kerem era analizado al milímetro. La presión mediática era inmensa y ellos, con inteligencia, supieron navegar en ese mar de expectativas. Y luego llegó el momento en que los paparazzis hicieron su trabajo, y vaya que lo hicieron bien. Fueron captados juntos en situaciones cada vez más románticas. Paseos tomados de la mano, besos robados, cenas a la luz de las velas. Las fotos hablaban por sí solas. Ya no había dudas. Las imágenes eran la prueba irrefutable de que algo más que amistad unía a los protagonistas de Love is in the Air. Y así, con fotos y más fotos y después de meses de especulaciones, confirmaron lo que todos sospechábamos y deseábamos. Estaban enamorados. La noticia, como era de esperar, causó furor. Los fans de la serie, que ya eran legión en todo el mundo, y los amantes de las historias de amor en general, estaban eufóricos. ¿Por qué? Porque amaban la pareja que veían en la pantalla, amaban a Eda y Serkan, y querían que esa magia, esa conexión, esa pasión, continuara en la vida real. Querían creer en el felices para siempre. Querían que la fantasía se materializara. Y al principio parecía que así sería. Comenzaron a compartir momentos de su vida juntos de forma más abierta.
Ya no había que esconderse ni jugar al despiste. Vacaciones paradisíacas en destinos exóticos, cenas románticas en restaurantes de lujo, eventos públicos donde se mostraban radiantes y cómplices. Todo era perfecto como sacado de un cuento de hadas. Se les veía felices, enamorados, radiantes y sobre todo, muy enamorados. Se apoyaban mutuamente, se reían juntos, se miraban con admiración. Para nosotros, los fans, era un sueño hecho realidad. Ver a Eda y Serkan, a Hande y Kerem, vivir su historia de amor fuera de la ficción nos hacía creer en el poder del amor. Pero como suele suceder en la vida, y más en el vertiginoso y a veces despiadado mundo del espectáculo, las cosas no siempre son color de rosa. Pronto comenzaron a surgir los primeros rumores de peleas, de desacuerdos, de problemas en la relación. La presión mediática, que ya era intensa, se multiplicó. El acoso de los paparazzi se hizo más persistente. El escrutinio constante de cada uno de sus movimientos, de cada palabra, de cada gesto, era asfixiante. Todo esto, sumado a las exigencias del trabajo y a las responsabilidades que conlleva la fama, no hizo más que añadir leña al fuego. La vida de una estrella de televisión, aunque pueda parecer glamurosa desde fuera, conlleva una serie de desafíos que pocos pueden imaginar. La falta de privacidad, la necesidad de estar siempre impecables, la obligación de mantener una imagen pública perfecta, la constante vigilancia, el miedo a decepcionar a los fans. Todo esto puede afectar seriamente la salud mental y emocional. Y aquí es donde entra la entrevista que Hande Erçel concedió recientemente. En ella, por fin, después de mucha espera, nos revela la verdad, sobre su relación con Kerem. Y créanme, no es una historia simple, ni fácil de digerir. Es una historia llena de matices, de sentimientos encontrados, de momentos buenos y malos, de alegrías y tristezas, de amor y desamor. Es una historia humana, real y, sobre todo, muy valiente. En primer lugar, Hande confirma, sin tapujos ni evasivas, que efectivamente el amor entre ellos fue real, intenso y apasionado. Nos cuenta que se enamoraron profundamente, que la conexión que sintieron fue muy fuerte y que vivieron momentos inolvidables. Nos habla de la admiración mutua, del apoyo incondicional, del cariño, de la complicidad, de todo lo que construye una relación de amor sólida y duradera. Nos describe la etapa inicial de su relación como un torbellino de emociones, de descubrimiento mutuo, de felicidad plena. Recuerda las risas, los viajes, las conversaciones interminables, los secretos compartidos, las noches estrelladas. Todo era mágico, todo era perfecto. Pero también nos habla de las dificultades, de los obstáculos que tuvieron que enfrentar. Nos dice con una honestidad que conmueve que la presión de la fama, la falta de privacidad, las exigencias implacables del trabajo, todo eso sumado a las diferencias de carácter y a los problemas personales que cada uno tenía, generaron tensiones en la relación. Nos cuenta que hubo discusiones, malentendidos, momentos de tristeza, y que a pesar del amor que se tenían, a pesar de los sentimientos que los unían, llegó un punto en que las cosas se hicieron insostenibles. La dinámica de la relación, que al principio era un remolino de felicidad, se convirtió en una montaña rusa emocional, con altibajos constantes. Hande, con una madurez que sorprende y que demuestra su crecimiento personal, nos explica que la ruptura fue dolorosa, pero necesaria. Que aunque el dolor era profundo, ambos entendieron que lo mejor para ellos, lo más sano para sus vidas, era seguir caminos separados. Nos revela que la decisión no fue fácil, que requirió valentía y mucha reflexión, pero que era la única manera de preservar su bienestar emocional y de evitar que la relación se deteriorara aún más. Y lo más importante, nos cuenta que se separaron en buenos términos, con respeto y cariño mutuo. Este es un punto clave. La forma en que una pareja se separa dice mucho sobre la calidad de la relación que tuvieron, y sobre la madurez de ambos individuos. Hande, al expresar que la ruptura fue en buenos términos, demuestra que a pesar de los problemas, el amor y el respeto mutuo prevalecieron. No hubo rencor, no hubo reproches, no hubo acusaciones. Solo la comprensión de que a veces el amor no es suficiente para mantener una relación, y que es mejor dejar ir cuando las circunstancias lo exigen. Nos revela que después de la ruptura mantuvieron una relación cordial, de amistad, basada en el respeto y en la admiración mutua. Nos dice que se siguen apreciando y valorando como personas, que se preocupan por el bienestar del otro y que se alegran por sus éxitos. Nos da a entender que a pesar del dolor inicial, lograron transformar el amor romántico en una amistad valiosa y duradera. Y eso, amigos, es algo que no todos logran.
Ande, con una sabiduría que asombra, subraya la importancia de la salud mental. Nos cuenta que después de la ruptura, buscó ayuda profesional para superar el dolor, para entender sus emociones y para aprender a gestionar sus sentimientos. Nos anima a todos, sin importar si somos figuras públicas o no, a hacer lo mismo, a cuidar de nosotros mismos y a buscar ayuda cuando la necesitamos. Nos habla de la importancia de la terapia, de la meditación, del autocuidado y de rodearnos de personas que nos quieren y nos apoyan. Nos hace ver que la vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad, y que buscar ayuda no es un signo de fracaso, sino de valentía y de amor propio. Un aspecto muy interesante que Ande comparte y que demuestra su compromiso con la sociedad, es como la serie Love is in the Air les marcó la vida, pero no solo en lo personal. Nos habla de la responsabilidad social que sienten como figuras públicas y de cómo han utilizado su fama, su influencia y su alcance para promover causas importantes. Nos cuenta de su compromiso con la defensa del medio ambiente, de su lucha contra la violencia de género, de su apoyo a las organizaciones que ayudan a los más necesitados. Nos revela que a pesar de las dificultades y de los problemas que enfrentaron, se sienten orgullosos del trabajo que hicieron juntos y del impacto positivo que tuvieron en la vida de millones de personas en todo el mundo. La serie, sin duda, fue un fenómeno global. La química entre Ande y Kerem, como ya hemos dicho, fue uno de los factores clave de ese éxito. Pero además la serie abordaba temas importantes como el amor, la amistad, la familia, la superación personal y la importancia de perseguir los sueños. Y a través de sus personajes, Ande y Kerem transmitieron valores positivos como la empatía, la solidaridad y el respeto. Además, Ande nos da su opinión con respeto y elegancia sobre las nuevas relaciones sentimentales de Kerem. Aunque no profundiza en detalles, deja claro que le desea lo mejor, que respeta sus decisiones y que está feliz por su felicidad. Demuestra una vez más su madurez emocional y su capacidad de perdonar y de seguir adelante. No hay resentimiento, no hay envidia, no hay amargura. Solo una actitud de respeto y de apoyo hacia el hombre que compartió una etapa importante de su vida. En resumen, la entrevista de Ande es un testimonio sincero, conmovedor y muy valiente de una historia de amor que, aunque tuvo un final agridulce, dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de todos nosotros. Nos enseña que el amor puede ser maravilloso, pero también complicado. Nos enseña que es fundamental priorizar nuestra salud mental y emocional, que el amor propio es la base de cualquier relación sana y que a veces, lo más sano es dejar ir para poder seguir adelante y encontrar la felicidad. Nos enseña que el respeto, la amistad y el crecimiento personal son más importantes que cualquier relación sentimental. Nos enseña, en definitiva, que la vida es un camino lleno de aprendizaje, de experiencias y de oportunidades para crecer y ser mejores personas. Ande, a través de esta entrevista, no solo nos cuenta su historia de amor, sino que también nos da una lección de vida. Nos enseña que la resiliencia, la valentía y la autenticidad son herramientas fundamentales para afrontar las dificultades y para encontrar la felicidad. Nos demuestra que es posible superar el dolor, que es posible aprender de las experiencias y que es posible seguir adelante con optimismo y con esperanza. Y ahora, lo más importante, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de la historia de Ande y Kerem? Pues, como ya he mencionado, aprendemos que en la vida, las relaciones pueden ser hermosas pero también dolorosas. Que es fundamental priorizar nuestra salud mental y emocional, buscar ayuda profesional cuando la necesitamos y no tener miedo de expresar nuestros sentimientos. Aprendemos que el amor propio es la base de cualquier relación sana, y que si no nos queremos a nosotros mismos, difícilmente podremos amar a otra persona de forma completa. Aprendemos que el respeto, la comunicación y la confianza son pilares fundamentales en cualquier relación, y que si estos pilares se tambalean, la relación corre peligro. Aprendemos que a veces es mejor dejar ir, por más doloroso que sea, para poder seguir adelante y encontrar la felicidad. Aprendemos que el perdón, tanto a nosotros mismos como a los demás, es esencial para sanar las heridas y para liberarnos del pasado. Aprendemos, en definitiva, que la vida es un viaje, y que en ese viaje encontraremos amores, desamores, alegrías, tristezas, éxitos y fracasos. Y que lo importante es aprender de cada experiencia, crecer con cada desafío y seguir adelante con la frente en alto y el corazón abierto. Pero no solo eso. La historia de Ande y Kerem nos enseña algo más. Nos enseña sobre la importancia de la privacidad en el mundo de la fama.
Nos demuestra que a pesar de la atención mediática, las estrellas de televisión son seres humanos, con emociones, con sentimientos, con miedos y con necesidades. Y que merecen respeto, consideración y sobre todo, la posibilidad de vivir sus vidas de forma privada, sin ser juzgados ni criticados por cada uno de sus actos. Nos enseña que el acoso de los paparazzi, la presión de los medios de comunicación y el escrutinio constante pueden ser perjudiciales para la salud mental y emocional. Y que como sociedad debemos ser más conscientes de esto y tratar a las figuras públicas con más respeto y empatía. La historia de Hande y Kerem también nos enseña sobre el poder de la resiliencia. Nos demuestra que a pesar de las dificultades y de los desafíos, es posible superar las adversidades, aprender de las experiencias y seguir adelante con optimismo y con esperanza. Nos enseña que aunque el camino sea duro, siempre hay una luz al final del túnel. Y que con valentía, determinación y amor propio podemos alcanzar nuestros sueños y construir una vida feliz y plena. Y por último, la historia de Hande y Kerem nos enseña sobre el valor de la amistad. Nos demuestra que aunque el amor romántico se termine, es posible transformar esa conexión en una amistad valiosa y duradera. Nos enseña que a veces es mejor ser amigos que amantes, y que la amistad puede ser un apoyo fundamental en los momentos difíciles. Nos enseña que con respeto, comprensión y cariño mutuo podemos seguir adelante y construir relaciones significativas y duraderas. Ahora, quiero leer sus opiniones. ¿Qué les pareció la historia de Hande y Kerem? ¿Creen que hicieron bien en separarse? ¿Qué les parece la actitud de Hande? ¿Qué lecciones extrajeron de esta historia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus reflexiones, sus emociones, sus puntos de vista. Este es un espacio para el debate, para el intercambio de ideas y para aprender unos de otros. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden darle un me gusta si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que la suscripción es gratuita y que me ayuda a seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más historias emocionantes. Chao, chao. Y hasta la próxima.